de física. Es el lanzamiento horizontal en este caso. En este caso es una particularidad del lanzamiento oblicuo que estuvimos revisando y analizando y resolviendo ejercicios. En este caso, un objeto va a ser lanzado con una velocidad inicial necesariamente y con una altura determinada con respecto al suelo. Características fundamentales. El cuerpo también va a describir, como vemos acá, una trayectoria, ¿sí? Parabólica, ¿sí? Mm. En la dirección del eje X el movimiento es rectilíneo uniforme, ¿sí? Velocidad constante, y en el eje vertical el movimiento es rectilíneo uniformemente variado con aceleración de la gravedad, ¿sí? Las mismas características en el caso del lanzamiento oblicuo. La gran diferencia es que el ángulo de lanzamiento, ¿sí? El ángulo de lanzamiento es cero, ¿sí? Eh, Desde aquí, bueno, en este ejemplo práctico en que vamos a analizar, hay un balón, una pelota, que es lanzado desde la altura de una mesa, perdón, de una altura de 1,5 metros, ¿sí? Con una velocidad inicial de 5 metros por segundo y con un ángulo, claro, si es lanzamiento horizontal, en todos los casos el ángulo de lanzamiento es cero. Esto tiene como consecuencia de que la velocidad en el eje X será constante y será igual a la velocidad de lanzamiento, ¿sí? Porque esto es uno. Vamos a analizar aquí si pudiéramos aplicar, si vamos a analizar, analizaríamos la velocidad en el eje X. No sé por qué no está escribiendo aquí. Ahora sí. La velocidad en el eje X es la velocidad inicial, el vector de velocidad inicial, que aquí en este caso son 5 metros, ¿sí? 5 metros por segundo. Vamos a colocar la unidad de medida. Multiplicado por coseno de 0 grados. Si ustedes hacen coseno de 0 grados, van a obtener que el coseno de 0 grados es 1. Y 1 por 5 me va a dar nuevamente, me va a dar la misma velocidad, ¿sí? Velocidad en el eje X o lanzamiento en el eje X es 5 metros por segundo. Esto es solamente porque es un ejercicio de aplicación, el primerito. Por eso realizo. En otros casos no es necesario calcular la velocidad en el eje X ni en el eje Y, ¿sí? Acá me va a dar constante el mismo valor y si calculo para velocidad de lanzamiento en el eje Y es 0. ¿Por qué? Seno de 0 grados es 0 y 0 multiplicado por cualquier cantidad es 0 nuevamente, ¿sí? Aquí sería, vamos a escribir esto, 0. 0. ¿Sí? Bueno, eh, otra característica es que durante la trayectoria o la caída, caída libre, el objeto es un lanzamiento horizontal, pero en caída libre el cuerpo experimenta una aceleración igual a la gravedad que es positiva en este caso, ¿sí? En este caso es positiva y se reduce, bueno, una cosa aparte también es que tenemos que analizar las posiciones. Nosotros siempre en nuestro análisis, desde este punto de lanzamiento de la esfera, empezamos a contar desde cero, ¿sí? Nuestro punto de referencia es el del punto donde fue lanzado, entonces es cero, y desde este punto hasta la base de la mesa tiene 1,5 metros, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, de esto se deduce algunas fórmulas que ya conocemos del lanzamiento oblicuo. El alcance, en este caso va a ser igual a Sx, la simbología es velocidad inicial en x o Vx nomás por tiempo. Aquí vamos a tener un tiempo nomás que es el tiempo de caída hasta llegar al contacto con el suelo el objeto. En la posición en y
es un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sí? Se deja no se tiene en cuenta el espacio inicial, que dijimos que es cero desde el punto de lanzamiento, y la velocidad inicial en i, que es cero, multiplicado por el tiempo, también aquí esos términos se quedan anulados, quedan cero y queda solamente así la fórmula. Vuelvo a repetir, la velocidad en x, en el eje x, es igual a la velocidad inicial en el eje x y es constante, ¿sí? La misma de lanzamiento. Y la velocidad en y, en el eje vertical está dada por la gravedad multiplicada por el tiempo, o sea, aceleración de la gravedad por el tiempo. Bueno, el ejercicio de aplicación nos pide la posición de la pelota a los 0,3 segundos después del lanzamiento y la posición de la pelota al chocar con el suelo, ¿sí? En este punto, que sería el alcance máximo. Quisiéramos saber a qué distancia de la base de la mesa ha alcanzado, ¿sí? El alcance. Bueno, y vamos a tener en cuenta la gravedad como una cantidad exacta y redonda. Vamos a tener en cuenta que es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Bueno, en análisis para el primer punto que vamos a solucionar, la posición de la pelota, dijimos que en el lanzamiento oblicuo y en este caso lanzamiento horizontal, en cualquier punto de la trayectoria, vamos a suponer este punto en rojo acá, ¿sí? Tiene una posición en el eje Y, ¿sí? Y una posición en el eje X. En simple palabra, esto sería comparación con el eje Y. Aquí estaría en una determinada altura después de su lanzamiento y aquí también en comparación con el eje horizontal estaría también en una posición en comparación con el eje X. Entonces tendríamos que hallar la posición. Acá voy a dejar escrito que este sería la posición a los 0,3 segundos después del lanzamiento, ¿sí? Ahí. Bueno, ¿y cómo analizamos esto? Las posiciones o las coordenadas, ¿sí? Por medio de las ecuaciones de la posición en función horaria, ¿sí? En X y en Y. Para la posición en Y, acá está, acá vimos la fórmula, un medio de la gravedad, escribo todo otra vez, por tiempo al cuadrado, ¿sí? Y en X sería la velocidad de lanzamiento, ¿sí? Vx o Vox, eso no va a variar, si escribo Vox o Vx, por el tiempo, ¿sí? Bueno, estas son las dos fórmulas que tengo que aplicar y acá me da en qué tiempo se quiere analizar las posiciones, a los 0,3 segundos. Entonces nos quedaría solamente reemplazar en esas fórmulas, en esas ecuaciones, los valores conocidos, ¿sí? Entonces, para la posición en Y, en el eje Y de las ordenadas, tendría un medio de la gravedad. Dijimos que la mitad de la gravedad en este caso sería 5, ¿sí? Multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo de análisis que estamos teniendo en cuenta acá son 0,3 segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, este punto y coma voy a trabajar con las dos ecuaciones a la par, al mismo tiempo. Y la posición en X sería la velocidad en X, que sería la velocidad de lanzamiento, que en este caso tenemos que son 5 metros por segundo. No voy a colocar la unidad de medida. Por tiempo, que es 0,3. Ahí. Bueno, vamos a resolver eso en la calculadora. Ustedes me
medida que van acompañando, pueden resolver. Aquí en la posición en el eje Y a los 3 segundos me va a dar un total de 0,45. 0,45 metros. Estamos hablando de posición en el eje Y, metros. Y en el eje X, 5 por 0,3. ¿Sí? 1,5. 1,5 metros. Bueno, este 1 es bastante horrible. Voy a borrar y voy a escribir nuevamente a ver si me da. Ahí, 1,5 metros. ¿Sí? Bueno, vemos que teniendo en cuenta el avance del balón en forma horizontal, ya alcanzó 1,5 metros de distancia con respecto a la mesa. Y en comparación a la posición de lanzamiento, en eje vertical solamente descendió 0,45 metros. ¿Sí? Quiere decir que está aproximadamente a los 1,05 metros. ¿Sí? Estaría en comparación a la altura. ¿Mm? Este teníamos que restar con este, me iba a dar la altura acá, la posición real de altura con respecto al suelo. ¿Sí? Pero no analizamos esto. Entonces, así podríamos dejar, sin necesidad de escribir las coordenadas como está acá, en el dibujo. ¿Sí? Así está. La posición en Y, 0,45 y en X, 1,5. Ya respondimos en el primer ítem. Ahora tenemos que responder al alcance máximo que ha logrado el balón en, después de haber tocado el suelo. ¿Sí? Aquí. En realidad quiere la posición del objeto cuando toca el suelo. Y la posición sería el alcance máximo en X. ¿Sí? Porque en Y va a estar en cero. En cero con respecto al suelo va a estar en cero, en el eje Y. Y en X va a estar en una posición desde la base de la mesa hasta aquí. Tenemos que saber cuántos metros ha recorrido. ¿Sí? Esto es lo que le interesa al enunciado. Bueno, para ello tenemos que primero calcular el tiempo que le tomó al objeto alcanzar o descender todo el trayecto de la altura de la mesa, que son 1,5. Entonces, para ello tendríamos que recurrir, bueno, me tarda un poquito, disculpen, ahí. Bueno, pasamos a la respuesta. Para ello tendríamos que recurrir, voy a hacer en azul, la posición en Y, ¿sí? Que me va a dar un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? De esta fórmula yo puedo despejar el tiempo que le tardó al objeto en recorrer una determinada altura. ¿Sí? En este caso el de la mesa. ¿Cuánto mide la mesa? Mide 1,5 metros. Entonces eso es lo que voy a reemplazar acá para obtener el tiempo de caída hasta tocar el suelo. Ese es el planteamiento. Entonces acá la posición en Y, que es todo lo que va a recorrer el objeto en la altura, es 1,5. La mitad, este no es un menos, tiende a confundir, acá vamos a borrar. La mitad de la gravedad dijimos que es 5. Y acá tendríamos tiempo al cuadrado. ¿Mm? Bueno, voy a trabajar acá al costado.
Acá realizo un despeje de variable. Esta cantidad 5 que le acompaña a t al cuadrado pasa a dividir al otro miembro de la ecuación. ¿Sí? Ahí. Y esto quedaría igual a t al cuadrado. Bueno, el tiempo al cuadrado no me interesa, me interesaría el tiempo, la raíz cuadrada del tiempo en este caso. Entonces, para lograr eso tendría que aplicar raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación. ¿Sí? De esto puedo deducir que tiempo va a quedar igual a la raíz cuadrada de 1,5. Voy a resolver eso primero y voy a ver qué número sale. 1,5 dividido 5 me sale 0,3. Entonces, voy a bajar un poco más acá abajo. Entonces la raíz de 0,3, el tiempo de descenso es raíz cuadrada de 0,3, es por redondeo, vamos a tomar 0,55 y está medido en segundos. ¿Sí? Segundos. Este es el tiempo que le tomó al objeto, en este caso a la pelota, descender toda esta posición, ¿sí? Recorrer todo este recorrido de 1,5. Y ahora sí, si eso le tomó, ese tiempo le tomó en llegar al suelo, entonces con ese tiempo podemos calcular cuánto se ha desplazado en el eje X, ¿sí? En, es- vamos a ver un poco en esta dirección, ¿sí? En la dirección del eje. Bueno, tarda un poquito en cambiar de pincel acá la aplicación. Mm, bueno, no sé qué pasa. Vamos a bajar nomás. Ay, ay, ay. Ahí. Con este tiempo de descenso, podemos decir que el alcance o el punto de contacto de la pelota con el suelo va a ser igual a la posición en X, claro. La posición en X en este lanzamiento horizontal es B o X o Bx, que es lo mismo, constante, por el tiempo. ¿Se acuerdan que hacíamos referencia al tiempo de subida o de descenso? En este caso yo voy a colocar acá una flechita que este es el tiempo de descenso del objeto. ¿Sí? Como se... Ahí. Esto sería. Bueno, entonces el alcance máximo, la posición en X, tomando este tiempo total de descenso, ¿sí? El lanzamiento horizontal va a ser igual a la velocidad en X, que es constante, la misma que el lanzamiento, es 5 metros por segundo. Y el tiempo de descenso es 0,55 aproximadamente. Esto es en segundos. Se simplifica esto y me queda. Voy a hacer acá al costado. No, voy a pasar abajo. El alcance máximo, ahora sí voy a escribir. El resultado me va a dar por aproximación 2,74 metros. ¿Sí? Este vendría a ser alcance. O sea, qué tan lejos fue la pelota desde la base de la mesa donde fue lanzado. ¿Sí?
2,74. Voy a indicar esto aquí. Este punto es. ¿Mm? Este punto es el alcance máximo. ¿Sí? 2,74 alcanzado con respecto a la posición en X. ¿Mm? Bueno, esto ha sido todo. Como ven, es muy similar al lanzamiento oblicuo, con la particularidad de que aquí el ángulo de lanzamiento es 0 grados y las componentes de la velocidad en el eje X es la misma en todo el trayecto que de lanzamiento, trayectoria. Y la velocidad en Y no se calcula porque es 0, ¿sí? La velocidad de lanzamiento en Y. ¿Mm? En nuestra próxima apartado de un video explicativo, vamos a hacer referencia por primera vez a la velocidad total o resultante en cada punto de la trayectoria, ¿sí? Porque sabemos que acá tenemos una velocidad en X y acá tenemos una velocidad en Y, pero acá tenemos una velocidad total, ¿sí? Que es tangente a la trayectoria, y eso vamos a ver en otro capítulo, que eso faltaría calcular para completar el ejercicio. No, para completar con la parte práctica de estos tipos de ejercicios, ¿sí? Esto ha sido todo referente a la solución de este tipo de ejercicios. Bueno, espero que les sirva de ayuda para poder resolver otros ejercicios similares.